Por favor, abre tu Biblia en el Salmo 85. Abre tu Biblia, por favor, en el Salmo 85. Esta mañana continuamos en nuestra serie en el libro de Salmos. Y esta mañana estaremos en el Salmo 85. Este salmo es una oración de súplica, pero es una oración de súplica comunitaria. No tenemos como tal una referencia de cuándo fue escrito este salmo, pero podemos ver que en medio de este salmo el pueblo de Israel había experimentado la disciplina de Dios a través del exilio por causa de su infidelidad al pacto de Dios. Y como lo vimos la semana pasada, la historia del pueblo de Israel es una historia de una constante infidelidad y rebelión a Dios. Y veíamos cómo Dios mostraba misericordia, cómo los rescataba a su pueblo de las consecuencias de esas infidelidades una y otra y otra y otra vez. Y a través de este salmo veremos cómo es que en Jesús el pueblo de Dios finalmente es fiel, logrando así que Dios se acerque no con ira, sino con amor y misericordia a su pueblo. Salmo 85. Oh Señor, tú mostraste favor a tu tierra, cambiaste la cautividad de Jacob, perdonaste la iniquidad de tu pueblo, cubriste todo su pecado, retiraste toda tu furia, te apartaste del ardor de tu ira. Restáuranos, oh Dios de nuestra salvación, haz cesar tu indignación contra nosotros. ¿Estarás airado con nosotros para siempre? ¿Prolongarás tu ira de generación en generación? ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Muéstranos, oh Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Escucharé lo que dirá Dios el Señor, porque hablará paz a su pueblo, a sus santos, pero que no vuelvan ellos a la insensatez. Ciertamente cercana está tu salvación para los que le temen, para que more su gloria en nuestra tierra. La misericordia y la verdad se han encontrado, la justicia y la paz se han besado. La verdad brota de la tierra y la justicia mira desde los cielos. Ciertamente el Señor dará lo que es bueno y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él y pondrá por camino sus pasos. Este salmo, hermanos, está dividido en tres partes. Principalmente la primera parte, del versículo 1 al versículo 3, vemos cómo hay un recuerdo de las misericordias, de la bondad del Señor. A través de esta oración, el pueblo reconoce que Dios ha hecho grandes cosas y agradece a Dios y le alaba por todas las misericordias en tiempos pasados. Una de las mayores muestras de la misericordia de Dios la podemos ver al momento de la liberación de Israel de la esclavitud en Egipto. A través de Moisés, Dios envió plagas sobre Egipto, abrió el mar rojo para que los israelitas pudieran atravesar y ser librados de la esclavitud. Durante los siguientes 40 años en el desierto, Dios proveyó para la necesidad de su pueblo, dándoles maná del cielo, agua de la roca y protección en contra de sus enemigos. Al entrar ellos a la tierra prometida, vemos que Dios mostró su misericordia al ayudar a los israelitas a derrotar a las naciones enemigas, al derrotar a las naciones que ocupaban esas tierras. La caída de Jericó es un ejemplo de ellos. La historia del pueblo de Dios está llena de un sinnúmero de eventos en los cuales Dios ha mostrado su bondad y su misericordia a su pueblo. Pero vemos en esta sección que el pueblo no solamente reconoce el favor de Dios, sino que reconoce también su misericordia. Ellos reconocen que Él ha perdonado sus iniquidades. Él ha perdonado la iniquidad del pueblo y los ha restaurado. A lo largo del libro de Jueces nos podemos dar cuenta cómo el pueblo repetidamente se alejaba de Dios y caía en manos de sus enemigos. Sin embargo, cada vez que el pueblo clamaba a Dios, Él levantaba jueces como Gedeón, jueces como Sansón, para librarlos y para rescatarlos y para restaurar la paz en medio del pueblo de Israel. A pesar de los muchos reyes malvados que hubo en el pueblo de Israel, Dios mostró misericordia al darles también reyes justos como Josías, como Ezequías.
que trajeron reformas, que trajeron paz, que guiaron al pueblo de vuelta a adorar al único Dios verdadero. Dios envió profetas como Isaías, envió profetas como Jeremías, Ezequiel, para llamar al pueblo al arrepentimiento y para prometer restauración, mostrando su continua misericordia y el deseo de reconciliación con Dios. Y ciertamente el pueblo de Dios había experimentado, hermanos, el cuidado amoroso, la misericordia de Dios, el perdón de sus faltas. Incluso cuando se rebelaron en contra de sus leyes, Dios perdonó la iniquidad de su pueblo y cubrió su pecado, como lo está reconociendo el salmista. En el Antiguo Testamento vemos cómo el perdón de la iniquidad estaba ligada también al sacrificio de estos animalitos, a la expiación a través del sacrificio de animales. Estos sacrificios simbolizaban la transferencia de los pecados del pueblo a estos animales que morían en lugar de aquel pecador. El sumo sacerdote ofrecía los sacrificios para expiar los pecados de toda la nación. Y más allá de los sacrificios, el perdón de Dios se basaba en su carácter misericordioso. Se basaba en su pacto de amor para con Israel. Dios perdonando los pecados de su pueblo, aun cuando ellos eran infieles. Cuando ellos se arrepentían sinceramente, el Señor les perdonaba y volvían a Él. Pero el salmista reconoce que Dios ha mostrado su misericordia una y otra y otra y otra vez, perdonando las iniquidades de Israel. Pero este perdón, al cubrir sus pecados, Dios restablecía la relación con su pueblo, dándoles una nueva oportunidad para tener una comunión con Él. Pero algo que podemos darnos cuenta en este momento a través de este pasaje es que podemos tener confianza en que Dios está siempre dispuesto a perdonar y cubrir nuestra iniquidad cuando nos volvemos a Él con un corazón arrepentido. Porque lo hizo con un pueblo que constantemente fue infiel a Dios. Al recordar las misericordias de Dios, al recordar que Dios ha sido fiel en el pasado y que sigue siendo fiel el día de hoy, tú y yo podemos confiar en su fidelidad en medio de nuestras pruebas y desafíos actuales. Lo acabamos de cantar esta mañana. Cuán grande es su fidelidad. Saber que Dios nos perdona y que cubre nuestros pecados, hermanos, nos debe de motivar a buscar su perdón y a vivir en un arrepentimiento constante en nuestras vidas. Y esto nos permitirá experimentar la gracia de Dios en nuestras vidas constantemente. Pero hermanos, estas experiencias pasadas que el salmista está recordando en estos 3 primeros pasajes no eliminaban la necesidad continua del arrepentimiento, del perdón y de la necesidad del perdón de Dios para el pueblo de Israel. Ellos constantemente fallaban en su fidelidad a Dios y todavía por lo tanto había todavía una deuda con la justicia de Dios. Este perdón que había a través del sacrificio de los animales quedaba nulo al ellos nuevamente pecar. Y esto nos lleva a la segunda sección de este salmo, en los versículos 4 al 7, donde vemos al salmista elevando una petición de salvación y de restauración. Fíjate lo que dice el versículo 4. Restáuranos, oh Dios de nuestra salvación. Haz cesar tu indignación contra nosotros. ¿Estarás airado con nosotros para siempre? ¿Prolongarás tu ira de generación en generación? ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Muéstranos, oh Señor, tu misericordia y danos tu salvación. El salmista está rogando a Dios, hermanos. El salmista está rogando a Dios que restaure a su pueblo. Y esta petición, restáuranos, nos hace ver cómo había un sentido de separación, cómo había un sentido en el que el pueblo se veía apartado de Dios porque había estado experimentando las consecuencias negativas debido a sus acciones. En este llamado a la reconciliación, a ser puestos en una reconciliación correcta con Dios,
El salmista está diciendo: Señor, restáuranos. En Éxodo 34, versículos 6 al 9, Dios proclamaba a su pueblo cuando le dio a Moisés las tablas de la ley, los mandamientos, que Él era clemente, que Él era compasivo. Y mira cómo lo dice el pasaje, Éxodo 34, versículos del 6 al 9. Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó: el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad, el que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, el que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y Moisés se apresuró a inclinarse a tierra y adoró y dijo: si ahora, Señor, he hallado gracia ante tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, aunque el pueblo sea de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por posesión tuya. Un ruego de restauración, un ruego de la presencia del Señor en medio de un pueblo de dura cerviz. Y definitivamente la primera estrofa o la primera sección en este pasaje vimos que había una preparación o una adoración por lo que Dios había hecho, pero esta era como, ahora vemos al salmista que está reconociendo esta necesidad de la intervención de Dios en su vida. Es como si el salmista estuviera diciendo: vuélvenos a ti, Señor, vuélvenos a ti. Y es interesante porque el salmista reconoce la fuente de esta salvación al decir: Dios de nuestra salvación. Lo puedes ver ahí en el versículo 4. Dice: restáuranos, oh Dios de nuestra salvación. El salmista reconoce, enfatiza la necesidad que tiene el pueblo, pero la necesidad que tiene el pueblo de Dios para su rescate y su liberación. Dios es visto por el salmista como la fuente de salvación y restauración. Por lo tanto, el salmista pide que Dios haga cesar su indignación, su ira para con ellos. Y esto claramente, hermanos, nos muestra que el pueblo ha experimentado el juicio, la disciplina de parte de Dios debido a su pecado. La ira de Dios no es un enojo caprichoso, sino una respuesta justa a la injusticia. Lo acabamos de leer. El Señor dijo: yo soy grande en misericordia, a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, el que castiga la iniquidad. Es un Dios justo, hermanos. Por tanto, la ira de Dios no es un enojo caprichoso, sino una respuesta justa a la injusticia y el pecado. El apóstol Pablo en Romanos 1:18 nos dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. La ira de Dios, hermanos, no es como el enojo humano, que puede ser caprichoso, que puede ser emocional, que un día está enojado por una cosa y al otro día puede no enojarle esto. La ira de Dios, hermanos, es siempre santa, siempre justa, y sobre todo es una respuesta a todo lo que es contrario a su naturaleza santa, a su naturaleza perfecta. Es por eso que el salmista ruega a Dios: aparta, Señor, tu indignación. En otras versiones dice: aparta tu ira de nosotros, muéstranos tu misericordia y sálvanos. Y después el salmista comienza con algunas preguntas diciendo: ¿estarás enojado contra nosotros para siempre? Refleja esto, hermanos, un sentido de desesperanza y de la búsqueda de la seguridad del perdón y la misericordia de Dios. Este pueblo estaba ciertamente abrumado
por la sensación de que el enojo de Dios estaba sobre ellos porque ellos estaban en un exilio. Esta desesperanza surge cuando se estaba experimentando este periodo de disciplina prolongado sobre el pueblo de Israel. Sentir la ira de Dios puede llevar a un sentimiento de abandono, sí, ciertamente. A veces nuestras circunstancias o las circunstancias o las consecuencias de nuestra dura cerviz, como dice en Éxodo, nos llevan a sentirnos separados de Dios, alejados de su favor. Quizá aún enjuiciados también por parte de Dios. Pero el pueblo puede sentir que Dios se ha alejado de ellos y esto claramente aumenta este sentido de desesperanza en medio de este pueblo. Esta pregunta no solamente estaba expresando como ese sentido de ¿hasta cuándo, Señor? No veo que esto pare, no veo, todavía salgo de una y ya estoy cayendo en otra, todavía no salgo de otra y ya está la siguiente esperándome. Esta pregunta no solamente expresa esta desesperanza, sino también un clamor por restauración. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a restaurarnos? Al preguntar si estarás enojado para siempre, ¿en algún momento esto, Señor, se quitará de nosotros? El salmista está implorando una respuesta, esperando que Dios le perdone, que Dios restaure su favor, mostrándole a él su favor, un deseo profundo incluso de reconciliación con él. Pudiéramos decir que el pueblo anhela volver a una relación de paz y de gracia con el Creador. Aunque la pregunta pudiera reflejar esta desesperanza, también contiene una semilla ahí de esperanza. Al dirigir esta pregunta a Dios, el salmista nos muestra que aún cree en la posibilidad de una restauración, de un perdón y de la misericordia divina. Hay una necesidad que está expresando en medio de esta pregunta. Es por eso que el salmista en los versículos 6 y 7 continúa con su ruego y con el clamor a Dios. Hay un claro anhelo por una restauración. ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Hermanos, el propósito de la restauración, el propósito del perdón de nuestros pecados es que el pueblo pueda regocijarse en Dios. ¿Qué mayor gozo hay para aquel que han sido perdonados sus pecados? Encontrar alegría, satisfacción, esperanza, felicidad en su relación con el Señor. La verdadera alegría, hermanos, proviene de una relación que ha sido restaurada, de una relación real con su Señor, con su Dios. Es por eso, hermanos, que el salmista pide a Dios: muéstranos tu misericordia. La misericordia de Dios implica su compasión. La misericordia de Dios implica su amor. La misericordia de Dios implica la disposición de Dios para perdonar. Y este es un clamor, hermanos, que el salmista está levantando por su nación. Actúa, Señor, a nuestro favor. Pero Dios ya había extendido su misericordia muchas veces. La misericordia de Dios había sido extendida a este pueblo y vemos que el esfuerzo del pueblo por mantener esta relación con Dios era prácticamente imposible. Pues una y otra y otra y otra y otra vez se alejaban de Él. Y definitivamente esta era una súplica para que Dios interviniera en este círculo vicioso que este pueblo tenía y los salvara, ofreciendo una liberación no solamente a la situación que estaban atravesando en este momento, sino una restauración completa al pueblo en la relación de este pueblo con Dios. Y muchas veces, muchos de nosotros, cuando atravesamos circunstancias o consecuencias de nuestro pecado, decimos: Señor, ya para esto. Señor, sálvame de estas circunstancias, sálvame de esta consecuencia.
Pero ¿realmente estamos pidiéndole a Dios que seamos salvados para poder tener una relación con Él verdaderamente? ¿O estamos solamente queriendo ser rescatados de las consecuencias de nuestra dura cerviz? Y esto nos lleva a nuestro siguiente punto, pues al orar en nombre de su pueblo, el salmista promete a Dios que tanto él como el pueblo escucharán y obedecerán una vez más. El salmista expresa esta disposición de escuchar lo que Dios va a decir. Y esto implica una actitud de estar atento a la voz de Dios, de escuchar la voluntad de Dios, de tener una actitud receptiva a la voluntad de Dios. Y nos recuerda esta importancia de buscar constante y activamente la voluntad de Dios para la vida. Y el salmista está confiado en que a medida que el pueblo obedezca, Dios responderá con amoroso cuidado y con favor. El salmista imagina que a medida que Israel renueve su pacto y su fidelidad a los mandamientos del Señor, como padre orgulloso de su hijo, el Señor va a responder, se va a inclinar, besará a Israel con paz, con bondad y con favor una vez más. Y luego, cambiando como abruptamente esta imagen que está presentando, el salmista ora para que la obediencia y la fidelidad del pueblo del Señor despejen un camino para que la bondad y el favor de Dios camine, para que Israel camine nuevamente en la bondad y en el favor del Señor. El salmista está esperando que si Israel obedece, Dios cuidará y favorecerá a su pueblo una vez más. Pero lamentablemente, la oración y las esperanzas del salmista no se cumplieron. El pueblo siguió infiel a Dios, fue llevado a un exilio, y aún en el exilio ellos clamaron por el favor de Dios, pero una vez que regresaron del exilio, ¿qué crees que sucedió? El pueblo no obedeció a Dios. Se olvidó del Dios que los rescató. Y nuevamente, como resultado de esto, Israel fue una vez más invadido y finalmente entregado al Imperio Romano. La desobediencia del pueblo de Dios siguió impidiendo que Israel experimentara este beso paternal de Dios, la paz de Dios. Pero a pesar, hermanos, del pecado de Israel, el Dios lento para la ira y abundante en misericordia envió a su Hijo para nacer en medio de esta nación infiel. Envió a Jesús, su Hijo, para que al nacer en medio de esta nación infiel pudiera obedecer los mandamientos de su ley en nombre de ese pueblo. La misericordia y la verdad, hermanos, se encontraron. La misericordia de Dios y la verdad se encontraron en Jesús. La palabra aquí traducida como misericordia es la palabra hebrea hesed, que a menudo tiene la idea de gracia o amor leal. Este versículo puede haber sido lo que inspiró al apóstol Juan más tarde a escribir: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Unos versículos más adelante dice: lleno de gracia y de verdad, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La misericordia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Estos 4 atributos, hermanos: misericordia, verdad, justicia, paz, se separaron con la caída de Adán. Hubo una separación de estos atributos de Dios con el ser humano.
pero se volvieron a unir con el nacimiento de Cristo, con el sacrificio, la misericordia que siempre quiso. El Señor siempre quiso salvar al ser humano, y la paz que pudo traer solamente vino a través de Cristo Jesús. Pero la verdad exigía que se cumpliera la amenaza de Dios, que se cumpliera el castigo de Dios. El alma que pecare, esa morirá. Y la justicia debía dar a cada uno lo que le correspondía. Pero hermanos, ¿dónde podríamos encontrar cada uno de estos atributos que estamos leyendo? Justicia, misericordia, verdad, paz. Solamente, hermanos, en Cristo Jesús. ¿Cuándo se reconcilió la misericordia y la verdad? Cuando Cristo Jesús dio su vida en el Calvario. Pablo lo dice de esta manera en Romanos 3, versículo 21 y 26, si lo quieres buscar. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Pablo está diciendo, hermanos, ahora se ha manifestado una justicia, y esta justicia proviene solamente de parte de Dios. Esta justicia se recibe por medio de la fe en Jesucristo y está disponible para todos los que creen, para cada uno de aquellos que sin distinción, sean judíos o sean gentiles. Cada persona que ha puesto su fe en Jesús y confía en Él como el medio para el perdón de sus pecados, ha sido ahora justificado o puede ser justificado. Nadie puede alcanzar la justicia de Dios, hermanos, por sus propios méritos. Todos pecaron, por lo tanto están destituidos de la gloria de Dios. Pero la justificación, hermanos, o ser declarados justos ante Dios, se recibe gratuitamente por su gracia. Y esto se hace solamente posible, o esto hace solamente posible la redención, el pecado, la salvación que es en Cristo Jesús, es decir, por la obra redentora de Cristo Jesús. Este clamor que el salmista estaba expresando en los versículos 7 en adelante acerca de restauración, de mostrar la misericordia y la salvación, no podía ser cumplido por los esfuerzos que ellos estaban tratando de realizar. No podía ser cumplido por el tratar solamente de seguir. Lo podían hacer, pero claramente veíamos que constantemente, una vez tras otra vez, tras otra vez, tras otra vez, eran infieles a eso. Por lo tanto, era necesario que Dios pusiera a Jesús como propiciación, un sacrificio que satisfaciera la justicia divina y permitiera el perdón de los pecados. Y esto, hermanos, se puede recibir solamente por medio de la fe en su sangre. Pablo nos explica que la justicia de Dios es manifestada a través del sacrificio de Jesús. Pero el propósito de todo esto, hermanos, era que Jesús fuera mostrado como aquel justo, obediente, que justifica a aquellos que tienen fe en Él. Dios es justo al castigar el pecado, pero al mismo tiempo justifica a los pecadores que creen en Jesús debido a su sacrificio en la cruz. Es por eso que en Jesús el pueblo de Dios finalmente puede ser fiel para que Dios pueda
para poder acercarse a Dios. Ya no a un Dios airado, sino a un Dios de misericordia, de gracia y de paz. La obediencia que Dios exige, hermanos, a su pueblo, finalmente ha sido completada o cubierta por Cristo Jesús. Pero finalmente se demostró en su muerte y a través de este acto supremo de obediencia de Jesús, que solamente pueda ser asegurada por la obra de Jesús y bajo la misericordia, la gracia que solamente Dios da a aquellos que han puesto la fe en Jesús. Es decir, si tú confías en Jesús como tu Salvador, como aquel que puede restaurarte, seguramente podrás ver que Él ya ha preparado el camino para que puedas caminar en esta bondad y en el favor que Dios permite venir a tu vida. Versículo 12 lo dice de esta manera: ciertamente el Señor dará lo que es bueno, y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de Él, y pondrá por camino sus pasos. Hermanos, tenemos una hermosa visión de restauración a través de Cristo Jesús. Porque por su obediencia ahora tú y yo podemos ser obedientes. Porque por su sacrificio ahora tú y yo podemos ser perdonados. Porque por su obra ahora tú y yo podemos ser justificados y poder recibir la gracia, la misericordia y el favor de Dios. Al igual que el salmista, tú y yo debemos de recordar las grandes obras de Dios en la historia de nuestras vidas. Podemos recordar y agradecer las bendiciones y la misericordia que Dios nos ha mostrado y hacer quizá una lista de momentos de todo esto, pero hermanos, todas estas misericordias han sido puestas para nuestras vidas y no habrá mayor misericordia que tú y yo podamos recibir que la misericordia de ser perdonados y de que nuestros pecados hayan sido justificados. Y esa gracia y misericordia solamente es recibida por medio de Cristo Jesús. El salmista clama por la restauración y el fin de la ira de Dios. Tú y yo también debemos ser conscientes de nuestros pecados. Cada domingo lo hacemos, oramos, pero no debe de ser una actividad de solamente domingos. Debemos ser conscientes de nuestro pecado, de nuestra debilidad y buscar la restauración a través de un arrepentimiento sincero. El pastor Emanuel lo decía hoy a través de la oración que hizo: Señor, no permitas que seamos cínicos al repetir el mismo pecado cada domingo, sino que podamos vivir verdaderamente arrepentidos, reconocer nuestras fallas y pedirle a Dios que nos restaure. Hermanos, esto es fundamental para nuestras vidas, para poder tener una relación verdadera con Él y no estar viviendo en una nube de falsa esperanza. Aunque experimentamos quizá momentos de disciplina o de pruebas, debemos recordar que la misericordia de Dios, hermanos, es grande. Nuestra desesperanza puede convertirse en esperanza solamente cuando disfrutamos y confiamos de la compasión y el amor de Dios. Si Él lo ha hecho antes, ten por seguro que lo va a hacer nuevamente en tu vida. Por lo tanto, hermanos, debemos escuchar y obedecer la voz de Dios. Así como el salmista promete escuchar lo que Dios dirá, debemos de estar atentos, hermanos, a la guía y a la dirección de Dios en nuestras vidas. Esto implica pasar tiempos de oración, pasar tiempo de lectura de la palabra y ser sensibles, hermanos, a la dirección del Espíritu Santo en nuestras vidas. Misericordia y verdad en nuestras vidas. En Cristo la misericordia y la verdad se encuentran. Debemos vivir unas vidas, como dice en la palabra: ahora ya no vivo yo,
sino ahora Cristo vive en mí. Esto implica, hermanos, en ser honestos, pero también ser compasivos, ser perdonadores, caminar buscando hacer la voluntad de Dios. Por lo tanto, el día de hoy y a la luz de esta palabra, debemos de poner nuestra esperanza en Cristo, confiar en que Jesús ha sido y es el único medio para reconciliación y la paz con Dios. Debemos dejar que su misericordia y que su verdad guíen nuestras vidas cada día, que guíen nuestras relaciones, que guíen nuestro caminar. Y esto, hermano, nos ayudará a aplicar los principios de este Salmo 85 a nuestra vida diaria, donde agradecemos a Dios lo que Él ha hecho en nosotros, buscamos la restauración, la obediencia y confiar en la misericordia y promesas de Dios. Porque en Jesús, el pueblo que era infiel ahora ha logrado acercarse al Dios justo.